Esta noche vamos a hablar de algo que cambiará por completo tu experiencia al estar quieto. Ahora mismo, mientras ves esto, estás en un viaje a través del espacio. Uno extremo. Viajas a más de 1 millón de millas por hora. Comienza con la Tierra girando debajo de ti. Esa Tierra giratoria está orbitando el Sol. El Sol está volando alrededor de la galaxia. Y la galaxia misma se está moviendo a través del cosmos. Todo se apila. Todo sucede ahora mismo. Cada capa añade más velocidad a la anterior. Al final de esta noche, comprenderás cada capa de ese movimiento invisible. Verás por qué no puedes detectarlo. Y descubrirás hacia dónde nos lleva realmente el universo. Antes de empezar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al vídeo o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, empecemos. Empecemos con algo simple. Desde donde estás ahora mismo, todo se siente quieto. Nada se mueve. Todo es estable. Y eso coincide con tu experiencia directa de la realidad. Pero tus sentidos solo te muestran una parte de la imagen. Están diseñados para detectar el movimiento relativo, no el movimiento absoluto. Miden el movimiento en comparación con tu entorno inmediato. Si todo a tu alrededor se mueve a la misma velocidad, no registran nada. Lo que significa que podrías estar viajando a cualquier velocidad. Y mientras todo a tu alrededor viaje contigo, te sentirías perfectamente quieto. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. La Tierra se está moviendo. Rápido. Increíblemente rápido. Déjame mostrarte cuán rápido. La primera capa de movimiento es la que la mayoría de la gente conoce. La Tierra está rotando sobre su eje. Gira como una peonza, completando una rotación completa cada 23 hours, 56 minutes and 4 seconds. Llamamos a esto un día sidéreo. Es ligeramente más corto que el día de 24 horas que usamos para nuestros relojes, porque la Tierra también se mueve alrededor del Sol, lo que añade unos minutos extra para que el Sol vuelva a la misma posición en el cielo. Pero centrémonos en la rotación en sí. El ecuador de la Tierra tiene una circunferencia de aproximadamente 24,901 millas. Toda esa distancia se cubre en una rotación. Por lo tanto, si estás en el ecuador, te mueves a unas 1040 millas por hora. Eso es más rápido que la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en el aire a nivel del mar es de aproximadamente 767 millas por hora. Te estás moviendo más rápido que el sonido ahora mismo si estás cerca del ecuador y no lo sientes, ni un poco. Pero aquí está el detalle. La mayoría de la gente no vive en el ecuador. La velocidad de rotación de la Tierra cambia según tu latitud. Cuanto más lejos estés del ecuador, más lento te mueves. Si estás en la ciudad de Nueva York, a unos 40 degrees de latitud norte, te mueves a aproximadamente 794 millas por hora. Si estás en Londres, a unos 51 degrees de latitud norte, te mueves a unas 650 millas por hora. Si estás en el polo norte o sur, apenas te mueves en términos de rotación. Simplemente giras lentamente en tu lugar una vez cada 24 horas. Pero sin importar dónde estés en la Tierra, no sientes este movimiento. ¿Por qué no? Porque todo a tu alrededor se mueve a la misma velocidad. El aire se mueve, el suelo se mueve, los edificios se mueven, tu cuerpo se mueve. No hay movimiento relativo entre tú y tu entorno, por lo que no hay nada que tus sentidos puedan detectar. Esta es la primera capa de movimiento, la Tierra girando sobre su eje. Y es solo el principio. Ahora hablemos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Esta es la segunda capa de movimiento y es mucho más rápida. La Tierra orbita el Sol a una distancia promedio de aproximadamente 93 millones de millas. Llamamos a esta distancia una unidad astronómica. La trayectoria que la Tierra toma alrededor del Sol es casi circular, aunque en realidad es una elipse muy leve. La distancia total que la Tierra recorre en una órbita completa es de aproximadamente 5,4 millones de millas y completa esta órbita en un año.
164 tiempo de días. Entonces, ¿qué tan rápido se mueve la Tierra? ¿Puedes calcularlo? 164 millones de millas divididas por 164 tiempo días. Son aproximadamente 1.500.600 millas por día. Divide eso entre horas y obtienes unas 164 millas por hora. Esa es la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol. 164 millas por hora. Para poner esto en perspectiva, el avión a reacción más rápido jamás construido, el Lockheed SR-70 Blackbird, tenía una velocidad máxima de aproximadamente 164 miles por hora. La Tierra se mueve aproximadamente 100 times más rápido que eso. La nave espacial más rápida que los humanos han construido, la sonda solar Parker, alcanzó velocidades de aproximadamente 430,000 miles per hour en su aproximación más cercana al Sol. La velocidad orbital de la Tierra sigue siendo más lenta que eso, pero no tanto como podrías pensar. Estamos hablando de un planeta, una bola masiva de roca y metal, que pesa alrededor de 6.6 sextillones de toneladas, y se está moviendo a través del espacio a más de 66,000 miles per hour. Cada segundo, la Tierra se mueve aproximadamente 18 millas y media a lo largo de su órbita. En el tiempo que te toma leer esta oración, la Tierra ha viajado docenas de millas a través del espacio. Y de nuevo, no sientes nada de esto porque te estás moviendo con la Tierra. La atmósfera se está moviendo con la Tierra. Todo en la superficie se mueve junto. No hay viento por este movimiento porque el aire se mueve a la misma velocidad que el suelo. No hay sensación de velocidad porque todo en tu marco de referencia se mueve junto. Este es un principio fundamental de la física. Si estás en una habitación sellada que se mueve a una velocidad constante en línea recta, no hay ningún experimento que puedas hacer dentro de esa habitación para determinar qué tan rápido te mueves. Este es el principio de relatividad, comprendido por primera vez por Galileo y refinado más tarde por Einstein. El movimiento es relativo. Solo puedes detectar cambios en el movimiento, aceleración. Mientras la velocidad orbital de la Tierra sea constante, mientras no esté acelerando o desacelerando, no puedes sentirlo. Pero la órbita de la Tierra no es perfectamente constante. Es ligeramente elíptica. La Tierra se mueve un poco más rápido cuando está más cerca del Sol a principios de enero, alrededor de 67.600 miles per hour, y se mueve un poco más lento cuando está más lejos del Sol a principios de julio, alrededor de 65.600 miles per hour. La diferencia es de solo unas 2,000 miles per hour en el transcurso de 6 meses. Ese es un cambio tan gradual que nunca lo sentirías, pero está ahí. Entonces, esa es la segunda capa. La Tierra orbitando el Sol a más de 66,000 miles per hour. Y apenas estamos comenzando. Ahora ampliemos aún más. La Tierra no es lo único que se mueve. El Sol mismo se está moviendo. Está orbitando el centro de la galaxia Vía Láctea. Todo nuestro sistema solar, todos los planetas, todos los asteroides, todos los cometas, todo está siendo arrastrado junto con el Sol mientras se mueve a través de la galaxia. El Sol está ubicado a unos 26,000 años luz del centro de la Vía Láctea. Eso es aproximadamente 153 billones de millas. El Sol orbita el centro galáctico en una trayectoria casi circular, aunque la forma exacta todavía se está estudiando. Una órbita completa toma unos 230 millones de años. Llamamos a esto un año galáctico o un año cósmico. La última vez que el Sol estuvo en la misma posición en la galaxia, los dinosaurios apenas comenzaban a dominar la Tierra. La próxima vez que el Sol complete una órbita completa, la Tierra será un lugar completamente diferente, asumiendo que todavía exista. Pero centrémonos en la velocidad. El Sol se mueve a través de la galaxia a aproximadamente 490,000 miles per hour. Eso es casi 500,000 de miles per hour. Para darte una perspectiva, eso es aproximadamente 220 veces más rápido que la rotación de la Tierra en el ecuador. Es aproximadamente 7 veces más rápido que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. El Sol se está moviendo a través del espacio
arrastrando todo el sistema solar con él. Y tú estás en la Tierra, que está dentro del sistema solar, lo que significa que tú también te mueves a 490,000 miles per hour en relación con el centro de la galaxia. Cada segundo, el Sol se mueve aproximadamente 136 millas. En el tiempo que te toma parpadear, el Sol ha viajado varias millas a través de la galaxia, y tú has viajado con él. Pero de nuevo, no sientes este movimiento, porque todo en el sistema solar se mueve junto. La Tierra se mueve con el Sol. La Luna se mueve con la Tierra. Los otros planetas se mueven con nosotros. No hay viento por este movimiento, porque el sistema solar se mueve a través de un espacio mayormente vacío. No hay resistencia del aire a estas velocidades. Las partículas de gas y polvo entre las estrellas son tan escasas que no crean ninguna resistencia notable. Ahora, aquí hay algo interesante. El Sol no se mueve en línea recta. Está orbitando el centro galáctico, lo que significa que está cambiando constantemente de dirección. Y eso significa que está acelerando constantemente. Cada vez que cambias de dirección, incluso si tu velocidad se mantiene igual, estás acelerando. Pero la curva de la órbita del Sol es tan gradual, tan enorme, que la aceleración es imperceptible. La aceleración centrípeta que mantiene al Sol en su órbita alrededor del centro galáctico es absolutamente minúscula en comparación con la aceleración que experimenta simplemente estando en la superficie de la Tierra debido a la gravedad. No puedes sentirla, así que esa es la tercera capa. El Sol orbitando el centro de la Vía Láctea a 490,000 miles per hour. Y aún no hemos terminado. Ahora, hablemos del movimiento de la propia galaxia Vía Láctea, porque la galaxia tampoco está quieta. Se está moviendo a través del espacio. Y aquí es donde las cosas se complican, porque cuando preguntas qué tan rápido se mueve la galaxia, tienes que preguntar, ¿en movimiento relativo a qué? No hay un punto fijo en el universo. No hay un hito cósmico que esté quieto. Todo se está moviendo. Por lo tanto, cuando hablamos del movimiento de la galaxia, tenemos que elegir un marco de referencia. El marco de referencia más útil es el fondo cósmico de microondas. El fondo cósmico de microondas, o CMB, es el débil resplandor de radiación que queda del Big Bang. Llena todo el universo. Es la luz más antigua que podemos ver, emitida unos 300 años después del Big Bang, cuando el universo se enfrió lo suficiente para que se formaran átomos y la luz viajara libremente. El CMB es casi perfectamente uniforme en todas las direcciones. Casi. Hay una diferencia de temperatura muy leve entre un lado del cielo y el otro. Esta diferencia se llama anisotropía dipolar. Un lado del cielo es ligeramente más cálido y el otro lado es ligeramente más frío. La diferencia es minúscula, solo unos 300 milikelvins, pero es medible. Y nos dice algo importante. Nos dice que nos estamos moviendo en relación con el CMB. El lado del cielo que está más cálido es la dirección hacia la que nos movemos. La luz de esa dirección está desplazada al azul, lo que significa que está comprimida porque nos movemos hacia ella, lo que hace que parezca ligeramente más cálida. El lado del cielo que está más frío es la dirección de la que nos alejamos. La luz de esa dirección está desplazada al rojo, estirada porque nos alejamos de ella, lo que hace que parezca ligeramente más fría. Al medir esta diferencia de temperatura, los científicos pueden calcular qué tan rápido nos movemos en relación con el CMB. Y la respuesta es de aproximadamente 1,342,000 miles per hour. Esa es la velocidad de la galaxia Vía Láctea a través del espacio en relación con el fondo cósmico de microondas. 1.3 millones de miles per hour. Deja que eso se asimile. Te estás moviendo a más de 1 millón de miles per hour en este momento. No porque estés en una nave espacial, no porque estés en un cohete, sino porque estás en un planeta dentro de un sistema solar, dentro de una galaxia, que se mueve a través del universo a una velocidad extraordinaria. Cada segundo, la Vía Láctea se mueve unas 373 millas en relación con el CMB. Cada minuto, se mueve más de 22,000 millas.
Cada hora, más de 1.3 millones de millas. En el tiempo que tardas en dormir, 8 horas, la Vía Láctea ha viajado más de 10.7 millones de millas a través del espacio. Y estuviste dormido todo el tiempo. No sentiste nada. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El movimiento de la Vía Láctea en relación con el CMB no es aleatorio. No se está desviando en alguna dirección arbitraria. La galaxia está siendo atraída. Está siendo atraída por la gravedad. Específicamente, está siendo atraída hacia una región del espacio llamada el Gran Atractor. El Gran Atractor es una anomalía gravitacional ubicada a unos 150 millones de años luz de distancia en la dirección de las constelaciones de Hidra y Centauro. No es un objeto único, es una concentración masiva de masa, posiblemente un supercúmulo de galaxias que está atrayendo a nuestra galaxia y a miles de otras galaxias en nuestra región del espacio. La Vía Láctea está cayendo hacia el Gran Atractor. Caer podría sonar mal, pero así es el movimiento gravitacional. Cuando orbitas algo, estás cayendo hacia él, pero moviéndote lateralmente lo suficientemente rápido como para no chocar. Cuando te atraen hacia algo y no lo orbitas, simplemente estás cayendo. La Vía Láctea está cayendo hacia el Gran Atractor a cientos de millas por segundo. Pero incluso el Gran Atractor no es el final de la historia. Más allá del Gran Atractor, hay una estructura aún más grande llamada supercúmulo de Shapley. Está ubicado a unos millones de años luz de distancia y está atrayendo al Gran Atractor que nos atrae a nosotros. Y más allá de eso, hay estructuras aún más grandes. El universo está lleno de vastos filamentos cósmicos, muros de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Y todas estas estructuras se mueven unas con respecto a otras. Algunas se mueven unas hacia otras. Algunas se separan debido a la expansión del universo. Entonces, cuando intentas calcular la velocidad real de la Tierra a través del espacio, tienes que sumar todas estas capas de movimiento. Pero aquí está el problema. No puedes simplemente sumarlas como números simples, porque estos movimientos están en diferentes direcciones. La Tierra gira sobre su eje, que está inclinado con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. La Tierra orbita el Sol, que se mueve a través de la galaxia. La galaxia se mueve con respecto al CMB. Todos estos movimientos ocurren simultáneamente en diferentes direcciones. Para encontrar la velocidad total, tendrías que usar la suma vectorial, tratando cada movimiento como un vector con una dirección y magnitud. Y cuando haces eso, las matemáticas se complican. Pero podemos tener una idea aproximada. Empecemos con el caso simple. Si estás parado en el ecuador al mediodía local, estás rotando con la Tierra a unas 1040 miles per hour, en la dirección de la rotación de la Tierra. La Tierra orbita el Sol a 66,600 miles per hour. El Sol orbita la galaxia a 490,000 miles per hour. La galaxia se mueve con respecto al CMB a 1,342,000 miles per hour. Si todos estos movimientos estuvieran en la misma dirección, lo cual no es así, te estarías moviendo a más de 1.9 millones of miles per hour. Pero no todos están en la misma dirección. La rotación de la Tierra es perpendicular a su órbita alrededor del Sol. La órbita del Sol alrededor de la galaxia está en un ángulo con respecto al plano del sistema solar. El movimiento de la galaxia con respecto al CMB está en otra dirección. Por lo tanto, la velocidad combinada real es diferente dependiendo de dónde te encuentres en la Tierra y de la hora del día. Pero el punto importante es este. Te estás moviendo a velocidades muy superiores a 1.000.000 de miles per hour y no puedes sentir nada de eso, ni un poco. Entonces, ¿por qué no podemos sentir este movimiento? La respuesta se reduce a unos pocos principios clave de la física. Primero, el movimiento a velocidad constante es indetectable. Si te mueves en línea recta a una velocidad constante, no hay forma de sentir ese movimiento. Es por eso que no puedes sentir el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra se mueve a una velocidad casi constante en una línea casi recta en escalas de tiempo cortas.
La curva de la órbita es tan gradual que la aceleración es demasiado pequeña para detectarla. Segundo, cuando todo a tu alrededor se mueve a la misma velocidad, no hay movimiento relativo. Es por eso que no puedes sentir la rotación de la Tierra. El aire está rotando con la Tierra. El suelo está rotando. Los edificios están rotando. Tu cuerpo está rotando. No hay nada que se mueva en relación contigo, así que no hay nada que detectar. Tercero, las aceleraciones involucradas son increíblemente pequeñas. La aceleración debida a la rotación de la Tierra es de solo aproximadamente 0.034 meters per second squared en el ecuador. Compárala con la aceleración debida a la gravedad, que es de 9.8 meters per second squared. Estás experimentando una aceleración de la gravedad que es casi 30.000 veces más fuerte que la aceleración de la rotación de la Tierra. El efecto de la rotación es completamente eclipsado por la gravedad. De manera similar, la aceleración centrípeta de la órbita de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente 1.600 times más débil que la gravedad. La aceleración centrípeta de la órbita del Sol alrededor de la galaxia es aún menor, aproximadamente 2 times 10 to the minus 10 power meters per second squared. Eso es tan pequeño que es efectivamente cero para cualquier percepción humana. Por lo tanto, todos estos movimientos de los que hemos estado hablando, todas estas velocidades increíbles, producen aceleraciones que son demasiado pequeñas para que las detectemos. Somos completamente insensibles a ellas. Las únicas aceleraciones que podemos sentir son aquellas que son lo suficientemente grandes como para competir con la gravedad. Cuando estás en un coche y acelera, te sientes empujado hacia atrás en tu asiento. Esa es una aceleración de quizás 2 o 3 meters per second squared, comparable a la gravedad. Por eso puedes sentirla. Cuando estás en un ascensor y empieza a moverse, te sientes más ligero o más pesado. Eso es un cambio en la aceleración. Eso es detectable. Pero el movimiento de la Tierra a través del espacio, completamente suave, completamente constante, completamente indetectable. Hay una razón más por la que no podemos sentir este movimiento. No se trata solo de la velocidad o la aceleración. Se trata del medio a través del cual nos movemos. Cuando te mueves a través del aire en un coche, sientes el viento. La resistencia del aire crea una fuerza sobre el coche y sientes esa fuerza. Pero cuando la Tierra se mueve a través del espacio, se mueve a través de un vacío casi perfecto. Casi no hay nada allí. El espacio no está completamente vacío. Hay partículas de gas, hay polvo, hay radiación cósmica, pero la densidad es tan increíblemente baja que la resistencia es insignificante. A las velocidades a las que nos movemos, incluso el tenue gas entre las estrellas no crea ninguna resistencia notable. Por lo tanto, no hay viento cósmico que empuje contra la Tierra, ninguna resistencia que nos frene, nada que cree una sensación de movimiento. Nos movemos a través de un vacío, y el vacío no se resiste. Ahora, hablemos de algo fascinante, la expansión del universo, porque hay una capa más de movimiento que no hemos discutido, y es la más extraña. El universo mismo se está expandiendo, el espacio mismo se está estirando, y esta expansión está separando las galaxias. Esto no es un movimiento a través del espacio, es la expansión del espacio mismo. Es un tipo de movimiento fundamentalmente diferente. Para entender esto, necesitas entender qué significa realmente la expansión del universo. Imagina un globo con puntos dibujados en él. A medida que inflas el globo, los puntos se separan. Pero los puntos no se mueven por la superficie del globo. La superficie misma se está estirando, llevando los puntos con ella. Eso es lo que está sucediendo con el universo. Las galaxias no están volando unas lejos de otras a través del espacio. El espacio entre ellas se está expandiendo, separándolas. Cuanto más separadas están dos galaxias, más rápido se expande el espacio entre ellas. Esto se describe por la ley de Hubble. La velocidad de recesión de una galaxia es proporcional a su distancia a nosotros. El valor actual de la constante de Hubble es de aproximadamente 14 millas por segundo por megaparsec.
Un megaparsec es de aproximadamente 14 podmillones de años luz. Por lo tanto, por cada 14 podmillos de años luz de distancia, la velocidad de recesión aumenta en aproximadamente 14 millas por segundo. Hagamos algunos cálculos. Una galaxia que está a 1.000 millones de años luz de distancia se está alejando de nosotros a aproximadamente 1,14 millas por segundo. Eso es más de 100 millones de millas por hora. Una galaxia que está a 1.000 millones de años luz de distancia se está alejando a aproximadamente 14,000 millas por segundo. Eso es más de 50 millones de millas por hora. Una galaxia que está a 10.000 millones de años luz de distancia se está alejando a aproximadamente 140,000 millas por segundo. Eso es más de 500 millones de millas por hora. Y aquí está la cosa. A cierta distancia, la velocidad de recesión excede la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad. Nada se mueve más rápido que la luz a través del espacio. Pero el espacio mismo puede expandirse más rápido que la luz. El límite donde la velocidad de recesión es igual a la velocidad de la luz es el borde del universo observable. Más allá de ese límite, las galaxias se están alejando tan rápido que su luz nunca nos llegará. Están más allá de nuestro horizonte cósmico. El universo observable tiene un radio de unos 46.5 mil millones de años luz. Esa es la distancia a los objetos más lejanos que podemos ver. Cualquier cosa más allá de eso está para siempre fuera de nuestro alcance. Su luz se aleja de nosotros más rápido de lo que puede viajar hacia nosotros. Así que cuando hablamos del movimiento de la Vía Láctea a través del espacio, estamos hablando de movimiento en relación con el fondo cósmico de microondas. Pero ese es solo un movimiento local. La expansión del espacio está ocurriendo en todas partes. Está ocurriendo entre la Vía Láctea y otras galaxias. Incluso está ocurriendo dentro de la Vía Láctea, aunque la gravedad mantiene unida a la galaxia y evita que la expansión la destroce. En escalas pequeñas, la gravedad domina. En escalas grandes, la expansión domina. Y la expansión se está acelerando. Esto se descubrió a finales de la década de 9000 al estudiar supernovas distantes. Los científicos esperaban que la expansión se estuviera desacelerando debido a la gravedad que atraía todo de vuelta. En cambio, descubrieron que se estaba acelerando. Esto fue tan inesperado que tardó años en confirmarse. Pero la evidencia es sólida. La expansión se está acelerando, impulsada por algo que llamamos energía oscura. No sabemos qué es la energía oscura. Podría ser una propiedad del espacio mismo. Podría ser un campo que llena el universo. Pero, sea lo que sea, constituye alrededor del 68% del contenido total de energía del universo. Y está empujando el espacio. En el futuro lejano, miles de millones de años a partir de ahora, la aceleración llevará a las galaxias distantes más allá de nuestro horizonte cósmico. Desaparecerán de la vista. El universo observable se encogerá. Finalmente, las únicas galaxias visibles serán las de nuestro grupo local unidas por la gravedad. Todo lo demás habrá sido arrastrado por la expansión del espacio. Pero eso es en miles de millones de años en el futuro. Por ahora, todavía podemos ver un vasto universo lleno de galaxias, y nos movemos a través de él a velocidades increíbles. Demos un paso atrás y resumamos todas las capas de movimiento. Primero, la rotación de la Tierra. Unas 1040 miles per hour en el ecuador. Segundo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Unas 66,600 miles per hour. Tercero, la órbita del Sol alrededor de la galaxia. Unas 490,000 miles per hour. Cuarto, el movimiento de la galaxia en relación con el fondo cósmico de microondas. Unas 1,342,000 miles per hour. Quinto, la expansión del espacio en sí, arrastrando galaxias distantes a velocidades que aumentan con la distancia. Todos estos movimientos ocurren simultáneamente. Ahora mismo, mientras estás sentado quieto, estás participando en todos ellos. Estás girando con la Tierra. Estás orbitando el Sol. Estás dando vueltas al centro galáctico. Estás cayendo hacia el gran atractor. Te estás moviendo en relación con el fondo cósmico de microondas. Y el espacio a tu alrededor se está expandiendo. Todo al mismo tiempo.
y no puedes sentir nada de eso. Esta es una de las realizaciones más profundas de toda la ciencia. El movimiento es relativo. No hay un marco de referencia absoluto. No hay una cuadrícula cósmica que marque quién se mueve y quién está quieto. Todo se mueve en relación con algo más. Cuando dices que estás quieto, quieres decir que estás quieto en relación con el suelo. Pero el suelo se mueve en relación con el centro de la Tierra. El centro de la Tierra se mueve en relación con el Sol. El Sol se mueve en relación con la galaxia. La galaxia se mueve en relación con el CMB. Y el CMB en sí es solo un marco de referencia que hemos elegido porque es útil. No es más fundamental que cualquier otro marco de referencia. En un sentido muy real, no existe el movimiento absoluto, solo el movimiento relativo. Y eso significa que la pregunta ¿qué tan rápido me muevo realmente? No tiene una sola respuesta. Depende de con qué estés midiendo tu movimiento. En relación con la Tierra, te mueves lentamente o nada. En relación con el Sol, te mueves a decenas de miles de millas por hora. En relación con la galaxia, cientos de miles. En relación con el CMB, más de 1 millón. Todas estas respuestas son correctas. Simplemente están midiendo cosas diferentes. Ahora, hablemos de lo que todo este movimiento significa para la exploración espacial. Porque si nos movemos tan rápido, ¿no debería eso facilitar el viaje por el espacio? ¿No podemos simplemente saltar de la Tierra y dejar que el movimiento nos lleve a algún lugar? Desafortunadamente, no. Cuando saltas de la Tierra, sigues moviéndote con la Tierra. Todavía estás orbitando el Sol a 66,000 millas por hora. Todavía te mueves con el sistema solar a 490,000 millas por hora. Todo el movimiento de la Tierra es tu movimiento también. Para viajar a otro planeta, no necesitas tener en cuenta el movimiento absoluto de la Tierra a través del espacio. Solo necesitas tener en cuenta el movimiento relativo entre la Tierra y tu destino. Por ejemplo, Marte orbita el Sol a unas 54,000 millas por hora. La Tierra orbita a unas 66,600 millas por hora. Cuando enviamos una nave espacial a Marte, no estamos luchando contra el movimiento de la Tierra. Simplemente, estamos ajustando la órbita de la nave espacial alrededor del Sol para que se cruce con la órbita de Marte. La nave espacial sale de la Tierra ya moviéndose a 66,600 millas por hora alrededor del Sol. No tiene que empezar desde cero. Ya está en el marco de referencia del sistema solar. Todo lo que el cohete necesita hacer es cambiar la órbita ligeramente, acelerar un poco para moverse a una órbita más alta y lenta que llegue a la distancia de Marte. Luego, reducir la velocidad un poco cuando llegue a Marte para igualar la velocidad orbital de Marte. El hecho de que el Sol se mueva a través de la galaxia a cientos de miles de millas por hora es irrelevante porque Marte se mueve a la misma velocidad. Ambos están en el mismo marco de referencia. Es por eso que las misiones espaciales se planifican utilizando el sistema solar como marco de referencia, no la galaxia, y ciertamente no el fondo cósmico de microondas. Dentro del sistema solar, el Sol está esencialmente estacionario. Los planetas orbitan a su alrededor. Y eso es todo lo que necesitamos saber para navegar. La navegación en el espacio se trata de marcos de referencia. Cuando estás en la Tierra mirando a Marte, lo ves moverse por el cielo. Pero ese movimiento es complicado. Parte de él es la órbita real de Marte alrededor del Sol. Parte de él es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A medida que la Tierra se mueve, nuestra perspectiva cambia. Y Marte parece moverse en relación con las estrellas de fondo. A veces Marte parece moverse hacia atrás en el cielo. Esto se llama movimiento retrógrado. Ocurre cuando la Tierra, moviéndose más rápido en su órbita interior, adelanta a Marte. Desde nuestra perspectiva, Marte parece invertir temporalmente la dirección. Los antiguos astrónomos estaban desconcertados por el movimiento retrógrado. Intentaron explicarlo con complicados sistemas de círculos dentro de círculos. Pero una vez que entiendes que tanto la Tierra como Marte orbitan el Sol, el movimiento retrógrado tiene perfecto sentido. Es solo un efecto de perspectiva. Al planificar una misión a Marte, los ingenieros tienen que tener todo esto en cuenta.
Tienen que predecir dónde estará Marte meses antes. Tienen que calcular la trayectoria de la nave espacial para que llegue al lugar correcto en el momento adecuado. Tienen que tener en cuenta las influencias gravitacionales de la Tierra, el Sol, Marte y a veces otros planetas. Tienen que planificar correcciones de rumbo en el camino. Es increíblemente complejo, pero todo se hace dentro del marco de referencia del sistema solar. El movimiento de la galaxia no interviene. Ahora, imagina intentar navegar a otra estrella. De repente, el movimiento de la galaxia importa. Otras estrellas se mueven a diferentes velocidades, en diferentes direcciones en relación con el Sol. La estrella más cercana al Sol es Próxima Centauri, a unos 4.24 años luz de distancia. Eso es aproximadamente 25 billones de millas. Próxima Centauri se mueve en relación con el Sol a unas 14 millas por segundo. Espera, dije antes que eran 24 millas por segundo. Permíteme aclarar. El movimiento de las estrellas se mide en 3 dimensiones. Está la velocidad radial, el movimiento hacia o desde nosotros. Podemos medir esto usando el desplazamiento Doppler de la luz de la estrella. Y está el movimiento propio, el movimiento a través de nuestra línea de visión. Podemos medir esto observando cómo cambia la posición de la estrella en el cielo con el tiempo. La velocidad radial de Próxima Centauri es de unas 14 millas por segundo hacia nosotros. Su movimiento propio es de aproximadamente 2.3 segundos de arco por año. Eso podría no sonar mucho, pero a la distancia de Próxima Centauri, eso corresponde a unas 12 millas por segundo a través de nuestra línea de visión. Combinando la velocidad radial y la velocidad tangencial, Próxima Centauri se mueve a unas 24 millas por segundo en relación con el Sol. Eso es aproximadamente 86,400 millas por hora. Ahora, si enviáramos una nave espacial a Próxima Centauri, tendríamos que tener en cuenta ese movimiento relativo. Tendríamos que apuntar no a dónde está Próxima Centauri ahora, sino a dónde estará cuando lleguemos. A las velocidades actuales de las naves espaciales, el viaje llevaría decenas de miles de años. La nave espacial Voyager 1, el objeto hecho por el hombre más rápido en salir del sistema solar, viaja a unas 38,000 millas por hora en relación con el Sol. A esa velocidad, tardaría más de 73,000 años en llegar a Próxima Centauri. Para cuando llegara, Próxima Centauri se habría movido. La estrella viaja unas 24 millas cada segundo. En 73,000 años, esos son aproximadamente 55,000 millones de millas. Próxima Centauri estaría más del doble de lejos de su posición actual de lo que está actualmente del Sol. No podrías apuntar a dónde está la estrella ahora. Tendrías que apuntar a dónde estará. Y también tendrías que tener en cuenta el movimiento del Sol. El Sol también se mueve en relación con las estrellas cercanas. Desde la perspectiva de Próxima Centauri, el Sol se está moviendo. Por lo tanto, tu nave espacial necesitaría tener en cuenta tanto el movimiento del Sol como el movimiento de Próxima Centauri. Es como intentar golpear un objetivo en movimiento mientras tú también te mueves. No en línea recta, sino en curvas determinadas por los campos gravitatorios de cada objeto que pasas. Las matemáticas se complican rápidamente. Es por eso que la navegación interestelar es tan desafiante. No es solo la distancia, es el hecho de que todo se mueve en diferentes direcciones a diferentes velocidades. Y no puedes detenerte a pedir direcciones. Una vez que lanzas, estás comprometido con tu trayectoria. Puedes hacer pequeñas correcciones de rumbo, pero tienes combustible limitado. Tienes que hacerlo bien desde el principio. Necesitaríamos ir mucho más rápido para que el viaje interestelar sea práctico. Breakthrough Starshot, una misión propuesta, tiene como objetivo enviar diminutas ondas de vela solar a Próxima Centauri al 20% de la velocidad de la luz. Eso es aproximadamente 134 millones de millas por hora. A esa velocidad, el viaje tardaría unos 20 años. Pero incluso a esas velocidades increíbles, todavía tendríamos que tener en cuenta el movimiento relativo de las estrellas. Próxima Centauri se movería unas 10.000 millones de millas durante el viaje de 20 años. Esa es aproximadamente la distancia del Sol a Neptuno. Tendrías que apuntar tan lejos por delante de donde la estrella parece estar ahora.
Y tendrías que tener en cuenta los efectos relativistas. Al 20% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve notable. El tiempo en la sonda transcurriría un 2% más lento que el tiempo en la Tierra. El viaje, que dura 20 años desde la perspectiva de la Tierra, duraría unos 19.6 años desde la perspectiva de la sonda. No es una gran diferencia, pero es medible. Y si alguna vez descubrimos cómo ir más rápido, los efectos relativistas se vuelven más pronunciados. Al 50% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo es de aproximadamente el 13%. Al 90% es más del 50%. Al 99%, el tiempo en la nave espacial transcurre 7 veces más lento. También tendrías que lidiar con la contracción de la longitud. A altas velocidades, las distancias en la dirección del viaje parecen más cortas. Al 99% de la velocidad de la luz, la distancia de 4.24 años luz a Próxima Centauri parecería ser de solo 0.6 años luz desde la perspectiva de la nave espacial. Esto no es una ilusión. Es un efecto físico real. El espacio mismo se contrae en la dirección del movimiento. Desde la perspectiva de la Tierra, el viaje dura 4.3 años al 99% de la velocidad de la luz. Desde la perspectiva de la nave espacial, el viaje dura unos 7 meses porque tanto el tiempo transcurre más lento como la distancia es más corta. Estos son efectos reales confirmados por innumerables experimentos. Son consecuencias de viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz y hacen que la navegación interestelar sea aún más complicada. No puedes simplemente usar la física newtoniana. Debes usar la relatividad especial de Einstein. Debes tener en cuenta la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la adición relativista de velocidades. El espacio interestelar no está vacío. Está lleno de los movimientos de las estrellas, cada una siguiendo su propio camino a través de la galaxia. Cada estrella tiene su propia velocidad relativa al centro galáctico. Cada estrella tiene su propia velocidad relativa a las estrellas cercanas. Y navegar a través de eso requiere comprender no solo nuestro movimiento, sino el movimiento de cada objeto al que queremos llegar. Requiere mediciones precisas de las posiciones y velocidades estelares. Requiere computadoras potentes para calcular trayectorias con años o décadas de antelación. Requiere tecnología que aún no tenemos para propulsar naves espaciales a las velocidades necesarias. Pero es posible, en principio. Las leyes de la física lo permiten. Simplemente, aún no hemos llegado tecnológicamente. Quizás en 100 años, quizás en 1000. Pero algún día, si la humanidad sobrevive y continúa desarrollándose, lo resolveremos. Enviaremos sondas a otras estrellas. Mapearemos los movimientos de los sistemas estelares cercanos. Navegaremos por la galaxia. Y todo dependerá de la comprensión del movimiento. Entender que nada en el universo está quieto. Todo se está moviendo. Y para llegar a cualquier lugar, debes tener en cuenta todo ese movimiento. Hay otra consecuencia de todo este movimiento. Afecta cómo vemos el universo. La luz de objetos distantes se ve afectada por el movimiento de varias maneras. Primero, está el efecto Doppler. Si un objeto se mueve hacia ti, las ondas de luz se comprimen. La longitud de onda se acorta. Esto se llama desplazamiento al azul, porque la luz se desplaza hacia el extremo azul del espectro. Si un objeto se aleja de ti, las ondas de luz se estiran. La longitud de onda se alarga. Esto se llama desplazamiento al rojo, porque la luz se desplaza hacia el extremo rojo del espectro. Usamos este efecto para medir las velocidades de estrellas y galaxias. Al observar el espectro de luz de una estrella, podemos ver cuánto se ha desplazado la luz. Y eso nos dice qué tan rápido se mueve la estrella hacia nosotros, o alejándose de nosotros. La mayoría de las galaxias están desplazadas al rojo, porque el universo se está expandiendo. Se están alejando de nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido retroceden. Esta es la ley de Hubble, la relación entre la distancia y la velocidad de recesión. Pero algunas galaxias cercanas, como Andrómeda, están desplazadas al azul porque se mueven hacia nosotros. Sus ondas de luz se comprimen, desplazadas hacia longitudes de onda más cortas. Andrómeda, también conocida como M31, es la galaxia grande más cercana a la Vía Láctea.
Está a unos 2.8 millones de años luz de distancia. Eso es aproximadamente 15 quintillones de millas. Andrómeda está en curso de colisión con la Vía Láctea. Se acerca a unas 68 millas por segundo. Eso es aproximadamente 244,800 millas por hora. Ahora, 68 millas por segundo podría no sonar tan rápido en comparación con las otras velocidades de las que hemos estado hablando. La Tierra orbita el Sol a 18.5 millas por segundo. El Sol orbita la galaxia a unas 136 millas por segundo. Pero aquí está la diferencia. Andrómeda se mueve directamente hacia nosotros. No nos está orbitando. No hay movimiento lateral que la haga fallar. Está en un curso de colisión directo. En unos 1.000 millones de años, más o menos unos pocos cientos de millones, Andrómeda y la Vía Láctea chocarán. Esto suena violento, catastrófico, apocalíptico. Dos galaxias chocando a cientos de miles de millas por hora. Pero en realidad, es un evento a cámara lenta en escalas de tiempo humanas. 1.000 millones de años es un tiempo increíblemente largo. Hace 1.000 millones de años, la Tierra apenas se había enfriado lo suficiente como para tener agua líquida en su superficie. La vida apenas comenzaba a surgir. Organismos unicelulares simples en los océanos. La vida multicelular no existiría durante otros 1.000 millones de años. Los humanos han existido solo durante unos 1.000 años. 1.000 millones de años es más de cientos mil veces más que toda la historia humana. Por lo tanto, la colisión está inimaginablemente lejos en el futuro, pero sucederá. La evidencia es clara. El desplazamiento al azul de Andrómeda muestra que se acerca. El movimiento lateral, medido al observar cómo cambiar la posición de Andrómeda contra las galaxias de fondo, muestra que no nos va a fallar. Los cálculos de trayectoria muestran una colisión directa. En realidad, podría haber un roce cercano en el primer paso. Las dos galaxias podrían pasar una junto a la otra, distorsionando gravitacionalmente sus estructuras. Luego volverían a girar para una segunda colisión, y luego una tercera. Finalmente se fusionarían por completo. Las simulaciones por computadora han modelado este proceso. Las animaciones son impresionantes. Dos galaxias espirales masivas se acercan una a la otra. Sus brazos espirales comienzan a distorsionarse a medida que se acercan. Las fuerzas de marea, las mismas fuerzas que crean las mareas oceánicas en la Tierra, tiran y estiran las galaxias. Largas estelas de estrellas son arrastradas al espacio. Las galaxias se atraviesan. Las estrellas de una galaxia se mezclan con las de la otra. Pero he aquí el detalle. Las estrellas están tan separadas que muy pocas chocarán realmente. La Vía Láctea contiene unos 1.200.000 millones de estrellas. Andrómeda tiene alrededor de 1 billón de estrellas. Eso es una gran cantidad de estrellas, pero las galaxias son en su mayoría espacio vacío. La distancia promedio entre estrellas en nuestro vecindario de la Vía Láctea es de aproximadamente 4 años luz. Esos son unas 25 billones de millas. Una estrella tiene típicamente unas 1 millón de millas de diámetro. Eso es un objeto de 1 millón de millas en una región del espacio de 25 billones de millas de diámetro. Es como tener una uva en una región del tamaño de América del Norte. Cuando dos galaxias chocan, las estrellas en su mayoría simplemente se cruzan. La probabilidad de que dos estrellas choquen realmente es increíblemente pequeña, esencialmente cero. Por lo tanto, si el Sol y la Tierra todavía existen en 0.000 millones de años, lo cual es cuestionable por otras razones, probablemente sobrevivirán a la colisión ilesos. Sin embargo, el cielo nocturno se verá drásticamente diferente. A medida que Andrómeda se acerca, se hará más grande en el cielo. Actualmente, Andrómeda aparece unas 6 veces más ancha que la luna llena, pero es tan tenue que necesitas cielos oscuros para verla a simple vista. A medida que se acerque, se volverá más brillante y más grande. Finalmente, dominará el cielo nocturno. Una banda brillante masiva que se extiende por la mitad del cielo visible. Durante la colisión, el cielo se llenará de estrellas de ambas galaxias. Se formarán nuevas estrellas a un ritmo increíble a medida que las nubes de gas de las dos galaxias colisionen.
El gas no atraviesa el gas de la misma manera que las estrellas atraviesan las estrellas. Cuando las nubes de gas chocan, se comprimen. El gas comprimido puede colapsar bajo su propia gravedad y formar nuevas estrellas. La colisión desencadenará una explosión masiva de formación estelar. Nacerán millones de nuevas estrellas. El cielo nocturno estará en llamas, con estrellas jóvenes brillantes y nubes de gas resplandecientes. Será espectacular. Pero también hay peligro. La colisión alterará las estructuras de las galaxias. Los brazos espirales se desgarrarán. Las estrellas serán arrojadas al espacio intergaláctico. El Sol podría ser una de ellas. Las simulaciones por computadora sugieren que entre el 10 y el 20% de las estrellas serán expulsadas de la galaxia fusionada. Si el Sol es expulsado, terminará en el espacio intergaláctico. El cielo nocturno desde la Tierra se oscurecería. Sin Vía Láctea, sin Andrómeda, solo el Sol, los planetas y un cielo negro vacío. Las estrellas más cercanas estarían a millones de años luz de distancia. Demasiado lejos para verlas a simple vista. Sería solitario. Pero el Sol y la Tierra continuarían orbitando a través del espacio vacío. O el Sol podría permanecer dentro de la galaxia fusionada. De cualquier manera, la fusión eventualmente producirá una nueva galaxia. Las dos galaxias espirales se fusionarán en una sola galaxia elíptica grande. Las galaxias elípticas tienen una forma más parecida a una mancha que las galaxias espirales. No tienen los distintivos brazos espirales. Están compuestas principalmente de estrellas más viejas. La formación estelar se ha detenido en su mayoría. Los astrónomos ya le han dado un nombre a esta futura galaxia: Milcómeda, una combinación de Vía Láctea y Andrómeda. Milcómeda será mucho más grande que cualquiera de las galaxias por sí sola. Contendrá alrededor de 1.2 billones de estrellas y continuará moviéndose por el espacio atraída por la gravedad de estructuras distantes. En realidad, la colisión podría no ocurrir exactamente como la he descrito. Hay otro factor: la expansión del universo. El espacio se está expandiendo, separando las galaxias. Entonces, ¿por qué la Vía Láctea y Andrómeda no se están separando? Porque están unidas gravitacionalmente. Están lo suficientemente cerca como para que su gravedad mutua sea más fuerte que la expansión del espacio entre ellas. Forman parte del mismo grupo local de galaxias. Unas 50 galaxias en total, la mayoría pequeñas. El grupo local se mantiene unido por la gravedad. La expansión del espacio está ocurriendo, pero no es lo suficientemente fuerte como para superar la gravedad a esta escala. A escalas mayores, la expansión domina. Las galaxias fuera de nuestro grupo local están siendo arrastradas. Pero dentro del grupo local, la gravedad gana. Por eso Andrómeda se acerca. Por eso ocurrirá la colisión a menos que algo inesperado cambie la dinámica. Pero la evidencia actual sugiere que la colisión ocurrirá como se predijo. También hay otro efecto llamado aberración. Debido a que nos movemos por el espacio, la dirección desde la que vemos la luz de las estrellas es ligeramente diferente de la dirección real hacia la estrella. Esto es similar a cómo la lluvia parece caer en ángulo cuando conduces, incluso si cae recta hacia abajo. Si estás quieto y la lluvia cae recta hacia abajo, te golpea desde arriba. Sostendrías tu paraguas directamente sobre tu cabeza. Pero si comienzas a caminar hacia adelante, la lluvia parece venir en ángulo desde adelante. No porque la lluvia haya cambiado de dirección, sino porque te estás moviendo hacia ella. Inclinarías tu paraguas hacia adelante para mantenerte seco. Cuanto más rápido caminas, más tienes que inclinar el paraguas. Lo mismo ocurre con la luz de las estrellas. Las estrellas están tan lejos que sus rayos de luz son efectivamente paralelos cuando nos llegan. La luz viene directamente hacia nosotros desde la dirección de la estrella. Pero debido a que la Tierra se mueve por el espacio, nos estamos moviendo hacia la luz. Desde nuestra perspectiva, la luz parece provenir ligeramente por delante del movimiento de la Tierra. Este efecto se llama aberración estelar y fue observado por primera vez por James Bradley en 1728. Bradley estaba tratando de medir la paralaje estelar, el desplazamiento aparente en la posición de una estrella debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La paralaje es un efecto geométrico. A medida que la Tierra orbita el Sol, nuestro ángulo de visión hacia las estrellas cercanas cambia ligeramente.
Las estrellas cercanas parecen desplazarse de un lado a otro contra el fondo de estrellas más distantes. La cantidad de desplazamiento depende de la distancia de la estrella. Cuanto más cerca está la estrella, mayor es la paralaje. Bradley estaba observando una estrella llamada Gamma Draconis, buscando este desplazamiento de paralaje. Pero lo que encontró no coincidió con el patrón de paralaje esperado. La posición de la estrella se desplazó, pero en la dirección equivocada y con el momento equivocado. Después de un análisis cuidadoso, Bradley se dio cuenta de que estaba viendo un efecto diferente. La posición aparente de la estrella se estaba desplazando porque la velocidad de la Tierra estaba cambiando de dirección mientras orbitaba el Sol. Cuando la Tierra se mueve hacia la estrella aparece ligeramente por delante de su posición real. Cuando la Tierra se aleja, la estrella aparece ligeramente detrás. Cuando la Tierra se mueve perpendicularmente a la dirección de la estrella, el desplazamiento es máximo. El desplazamiento cambia a lo largo del año a medida que el vector de velocidad de la Tierra rota. Esto es aberración. Bradley midió el ángulo de aberración en aproximadamente 20.5 seconds of arc. Eso es menos de 0.006 degrees. Diminuto, pero medible con telescopios del siglo XX. A partir del ángulo de aberración y la velocidad orbital de la Tierra, Bradley pudo calcular la velocidad de la luz. No tenía una medición independiente de la velocidad orbital de la Tierra en ese momento, pero mediciones posteriores confirmaron su razonamiento. El ángulo de aberración depende de la relación entre la velocidad orbital de la Tierra y la velocidad de la luz. La Tierra orbita aproximadamente 18.5 millas por segundo. La luz viaja aproximadamente 186,000 millas por segundo. La relación es de aproximadamente 1 to 10,000. El ángulo de aberración es la velocidad de la Tierra dividida por la velocidad de la luz, lo que da aproximadamente 20 seconds of arc. Esta fue una de las primeras mediciones precisas de la velocidad de la luz y proporcionó evidencia directa de que la Tierra se mueve a través del espacio. Antes del descubrimiento de Bradley, el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico todavía se debatía. Algunas personas creían que el Sol orbitaba la Tierra, no al revés. La observación de la aberración estelar por parte de Bradley demostró que la Tierra debía estar en movimiento. No había otra manera de explicar el efecto. Si la Tierra estuviera estacionaria y el Sol orbitara a su alrededor, no habría aberración. Las estrellas aparecerían en posiciones fijas durante todo el año, pero no lo hacen. Sus posiciones cambian en un patrón que coincide exactamente con el movimiento orbital de la Tierra. Fue una de las primeras pruebas directas de que el modelo copernicano del sistema solar era correcto. La aberración estelar afecta a todas las estrellas en el cielo. La cantidad y dirección exactas del desplazamiento dependen de la posición de la estrella y de la velocidad actual de la Tierra. Las estrellas cercanas a la eclíptica, el plano de la órbita terrestre, muestran la aberración máxima. Las estrellas cercanas a los polos de la eclíptica muestran menos. Los telescopios modernos tienen que corregir la aberración para medir con precisión las posiciones estelares. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, tiene que tener en cuenta la aberración al apuntar a galaxias distantes. Sin corrección, el telescopio apuntaría en una dirección ligeramente incorrecta. El error es de solo unos 20 seconds de arco, pero a la resolución del Hubble, eso es significativo. La aberración también afecta a la nave espacial Gaia, una misión de la Agencia Espacial Europea que está mapeando las posiciones de más de 1.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Gaia está midiendo las posiciones estelares con una precisión increíble, hasta microsegundos de arco. Eso es una millonésima parte de un segundo de arco. A esa precisión, Gaia tiene que tener en cuenta no solo el movimiento orbital de la Tierra, sino también el movimiento del Sol a través de la galaxia. El Sol se mueve a aproximadamente 1000 km/s por segundo en relación con las estrellas cercanas. Eso es aproximadamente 560.000 millas por hora. Esto crea un efecto de aberración mayor que el de la órbita terrestre, aproximadamente el doble de grande en realidad. Gaia tiene que corregir esto para obtener posiciones estelares precisas. Las observaciones de la nave espacial se ven afectadas por su propio movimiento a través del espacio. Al medir y corregir cuidadosamente la aberración,
Gaia puede determinar las posiciones verdaderas de las estrellas. Y al medir cómo cambian esas posiciones con el tiempo, Gaia puede determinar los movimientos de las estrellas, sus velocidades a través de la galaxia. Esto está creando el mapa más detallado jamás realizado de la estructura y el movimiento de la Vía Láctea. Estamos aprendiendo cómo rota la galaxia, cómo se mueven las estrellas a través de ella, cómo se forman y disuelven los brazos espirales con el tiempo. Todo porque podemos medir la aberración con una precisión increíble. La aberración es una consecuencia directa del movimiento. Es evidencia de que nos movemos a través del espacio. Y al medirla cuidadosamente, podemos determinar exactamente cómo nos movemos. Hablemos del tiempo, porque el movimiento afecta al tiempo. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, el tiempo transcurre más lentamente para los objetos que se mueven en relación contigo. Esto se llama dilatación del tiempo. Cuanto más rápido se mueve algo, más lento transcurre el tiempo para ello. Pero el efecto solo es notable a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. A las velocidades de las que hablamos en la vida cotidiana, la dilatación del tiempo es increíblemente pequeña. Hagamos el cálculo para el movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve alrededor del Sol a unas 52.600 miles per hour. Eso suena rápido, pero vamos a convertirlo a una unidad más útil. 52.600 miles per hour son aproximadamente 18.5 millas por segundo. La velocidad de la luz es de aproximadamente 10.600 millas por segundo. Por lo tanto, la velocidad orbital de la Tierra es aproximadamente el 0.01% de la velocidad de la luz. 1/10 of 1,000th of the speed of light. A esa velocidad, el factor de dilatación del tiempo es increíblemente cercano a 1. Si lo calculas con precisión, el tiempo en la Tierra transcurre aproximadamente 0.00000005 más lento de lo que lo haría en un marco de referencia estacionario. Esos son 5 partes en 10 billones. Si hubieras estado en la Tierra durante un año y alguien en un marco de referencia estacionario observara la Tierra orbitar el Sol, mediría tu año como más corto en aproximadamente 0.00000005 seconds. Esos son 5 nanosegundos por año. 5.000 millonésimas de segundo. Nunca lo notarías en una vida humana. Nunca lo notarías en 1.000.000 de vidas. Es completamente insignificante. Incluso el movimiento del Sol a través de la galaxia a 490,000 millas por hora sigue siendo pequeño en comparación con la velocidad de la luz. 490,000 millas por hora son aproximadamente 136 millas por segundo. Eso es aproximadamente el 0.07% de la velocidad de la luz. 7 partes de 10,000. La dilatación del tiempo a esa velocidad sigue siendo insignificante. El tiempo transcurriría más lento en aproximadamente 0.00000003. 3 partes de 100 millones. Si pasaras un año moviéndote a la velocidad del Sol a través de la galaxia, envejecerías aproximadamente 1/1000ª de segundo menos que alguien en un marco estacionario. Todavía completamente imperceptible. Tendrías que moverte a una fracción significativa de la velocidad de la luz, digamos un 10% más, antes de que la dilatación del tiempo se vuelva perceptible. Al 10% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo es aproximadamente del 0.5%. El tiempo transcurre aproximadamente al 99.5% de su velocidad normal. Si viajaras durante un año al 10% de la velocidad de la luz, envejecerías unos 2 días menos que alguien que se quedara estacionario. Medible, pero no dramático. Al 50% de la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se vuelve más significativa. El tiempo transcurre aproximadamente al 87% de su velocidad. Un año de viaje te envejecería unas 7 semanas menos que alguien estacionario. Al 90% de la velocidad de la luz, los efectos se vuelven dramáticos. El tiempo transcurre aproximadamente al 44% de su velocidad. Un año de viaje solo te envejecería unos 5.3 meses,
mientras que pasarían 815.8 meses para alguien estacionario. No, espera, déjame recalcular eso. Al 90% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación del tiempo es 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 0.9 al cuadrado. Eso es 1 dividido por la raíz cuadrada de 0.19. Eso es 1 divided by approximately 0.436. Eso es approximately 2.3. Por lo tanto, el tiempo transcurre approximately 2.3 times más lento. Si viajas durante un año desde tu perspectiva, pasan approximately 2.3 años para alguien estacionario. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente 7 veces más lento para ti que para alguien en reposo. Si viajas durante un año desde tu perspectiva, pasan aproximadamente 7 años en la Tierra. Al 99.9%, el tiempo transcurre aproximadamente 22 veces más lento. Un año para ti equivale a 22 años en la Tierra. Al 99.99%, el tiempo transcurre aproximadamente 70 veces más lento. Un año para ti equivale a 70 años en la Tierra. Así es como la dilatación del tiempo podría teóricamente permitir los viajes interestelares dentro de una vida humana. Si pudieras construir una nave espacial que viajara al 99.9% de la velocidad de la luz, podrías llegar a una estrella a 10 años luz de distancia en poco más de 10 años desde la perspectiva de la Tierra. Pero desde tu perspectiva en la nave, el viaje solo tomaría unos 5 meses. El tiempo transcurriría 22 veces más lento para ti. Podrías viajar a estrellas distantes y regresar dentro de tu vida desde tu perspectiva, pero todos los que conocieras en la Tierra serían mucho mayores o se habrían ido. Estarías viajando hacia el futuro de la Tierra. Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que predicen las ecuaciones de Einstein, y ha sido confirmado por experimentos con partículas en aceleradores. Los muones son partículas inestables creadas cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera a unas 10 millas de altura. Viajan hacia abajo a casi la velocidad de la luz. Pero los muones se desintegran con una vida media de aproximadamente 2.2 microsegundos. En ese tiempo, incluso viajando a la velocidad de la luz, un muón solo debería viajar unas 2,000 pies antes de desintegrarse. Eso es menos de media milla. Los muones creados a 10 millas de altura no deberían llegar al suelo, pero lo hacen. Los detectamos a nivel del mar todo el tiempo. ¿Cómo? Dilatación del tiempo. Los muones viajan a aproximadamente el 99.9% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el tiempo transcurre aproximadamente 22 veces más lento para ellos. Desde nuestra perspectiva, su vida media se extiende a aproximadamente 49 microsegundos en lugar de 2.2. Suficiente tiempo para viajar 10 millas y llegar al suelo antes de desintegrarse. Desde la perspectiva del muón, el tiempo transcurre normalmente. Experimenta su vida media normal de 2.2 microsegundos. Pero desde su perspectiva, la distancia al suelo se contrae. Las reglas críticas son: 1. La salida debe ser únicamente la traducción al español. 2. No copie el texto original en ruso. Cada oración debe ser traducida. 3. Incluso si la fuente menciona el idioma ruso, el pueblo ruso o los nombres rusos, su salida debe seguir siendo en español. 4. Utilice únicamente el alfabeto latino. Los caracteres cirílicos están prohibidos en la salida. 5. Mantenga el tono y el significado originales. 6. Conserve el formato existente, saltos de línea, etc. 7. No escriba explicaciones como «aquí está la traducción». Solo la traducción. Texto para traducir. La distancia de 10 millas parece ser menos de media milla. Por lo tanto, puede cubrir la distancia en su corta vida útil. Ambas perspectivas son correctas. Ambas explicaciones son igualmente válidas. Son diferentes formas de describir el mismo efecto relativista. Esto ha sido verificado innumerables veces en aceleradores de partículas.
Las partículas que viajan al 99.99% de la velocidad de la luz o más rápido viven mucho más que sus contrapartes estacionarias antes de desintegrarse. El efecto es exactamente lo que predicen las ecuaciones de Einstein. La dilatación del tiempo es real. Por lo tanto, en principio, el movimiento del que hemos estado hablando, la velocidad de la Vía Láctea de 1.000.000 de millas por hora a través del espacio, podría usarse para efectos de dilatación del tiempo. Si de alguna manera pudiera abandonar el marco de referencia de la Vía Láctea y luego regresar, el cambio de velocidad causaría dilatación del tiempo. Pero el efecto sería tan pequeño que nunca lo medirías. A 1.000.000 de millas por hora, todavía solo estamos hablando del 0.15% de la velocidad de la luz. La dilatación del tiempo sería de aproximadamente 2 partes por millón. Si viajaras durante un año a esa velocidad, envejecerías aproximadamente 1 minuto menos que alguien estacionario. Medible con relojes atómicos, pero no perceptible para un humano. Necesitarías viajar a velocidades relativistas, velocidades cercanas a la velocidad de la luz, para que la dilatación del tiempo importe en un sentido práctico. Y no estamos ni cerca de construir naves espaciales que puedan hacer eso. La nave espacial más rápida que hemos construido, la sonda solar Parker, alcanza aproximadamente el 0.06% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, la dilatación del tiempo es de aproximadamente 2 partes por 10 millones. Completamente insignificante. Para obtener una dilatación del tiempo significativa, necesitaríamos acelerar al menos al 10 o 20% de la velocidad de la luz. Eso requiere enormes cantidades de energía. La energía cinética de un objeto aumenta con el cuadrado de su velocidad. Duplica la velocidad, cuadruplica la energía. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, las cosas empeoran aún más. La relatividad de Einstein dice que a medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu masa aumenta efectivamente. Cuanto más rápido vas, más masivo te vuelves desde una perspectiva externa. Y cuanto más masivo eres, más energía se necesita para acelerarte aún más. Al 99.9% de la velocidad de la luz, tu masa efectiva es 22 veces tu masa en reposo. Se necesitan 22 veces más energía para acelerarte aún más. A medida que te acercas cada vez más a la velocidad de la luz, tu masa efectiva se acerca al infinito. La energía requerida para alcanzar la velocidad de la luz sería infinita. Es por eso que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas sin masa, como los fotones, pueden viajar a la velocidad de la luz. Todo lo demás está limitado a velocidades más lentas. Este es uno de los límites fundamentales impuestos por la relatividad. No importa cuán potente sea tu cohete, nunca podrás alcanzar la velocidad de la luz. Puedes acercarte arbitrariamente. 99%, 99.9%, 99.99%, pero nunca podrás llegar del todo. Y cuanto más te acercas, más energía se necesita para ir más rápido. Para que una nave espacial de 1 tonelada alcance el 99% de la velocidad de la luz, se requeriría una energía equivalente a unas 100 millones de toneladas de combustible de materia y antimateria. Eso asume una conversión perfecta de masa a energía, lo cual no sabemos cómo hacer. Con la tecnología de cohetes actual, utilizando combustible químico, es imposible. Incluso con la fusión nuclear, es apenas concebible. Necesitaríamos algún avance en física o ingeniería. Quizás propulsión de antimateria. Quizás propulsores de fusión que recojan hidrógeno interestelar como combustible. Quizás algo en lo que no hayamos pensado todavía. Ahora, hablemos de las implicaciones prácticas de todo este movimiento. ¿Afecta nuestras vidas diarias de alguna manera? En realidad, sí. De maneras pequeñas pero importantes. Primero, está el GPS. El sistema de posicionamiento global se basa en una red de satélites que orbitan la Tierra. Hay 31 satélites GPS en órbita en cualquier momento dado. Orbitan a una altitud de aproximadamente 12.550 millas sobre la superficie de la Tierra. A esa altitud, completan una órbita cada 12 horas. Estos satélites se mueven a aproximadamente 8.650 millas por hora en relación con la superficie de la Tierra. A esa velocidad, la dilatación del tiempo es pequeña pero medible. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, los relojes en movimiento van más lentos.
Los relojes de los satélites funcionan ligeramente más despacio que los relojes en tierra. El efecto es de aproximadamente 7 microsegundos por día. Eso no parece mucho, pero es importante. Sin embargo, hay otro efecto que actúa en la dirección opuesta. Los satélites se encuentran en un campo gravitatorio más débil que nosotros en la superficie. Según la relatividad general, la teoría de la gravedad de Einstein, el tiempo transcurre más rápido en campos gravitatorios más débiles. Esto puede parecer contraintuitivo, pero se ha demostrado innumerables veces. Los relojes a mayor altitud funcionan más rápido que los relojes a nivel del mar. La diferencia es minúscula, pero es real. Para los satélites GPS, que orbitan a 12,000 millas de altura, este efecto hace que sus relojes funcionen unos 45 microsegundos por día más rápido que los relojes en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, tienes dos efectos que compiten. La relatividad especial hace que los relojes funcionen 7 microsegundos por día más lentos. La relatividad general hace que los relojes funcionen 45 microsegundos por día más rápido. Los dos efectos se cancelan parcialmente, pero no por completo. El resultado neto es que los relojes de los satélites ganan unos 38 microsegundos por día en comparación con los relojes en la Tierra. 38 microsegundos puede que no suene mucho. Son 38 millonésimas de segundo. Pero el GPS funciona midiendo cuánto tardan las señales de radio en viajar desde los satélites hasta tu receptor. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, unas 186.282 millas por segundo. En 38 microsegundos, la luz viaja unas 7 millas. Por lo tanto, si los satélites GPS no corrigieran estos efectos de dilatación del tiempo relativista, tu posición se desviaría unas 7 millas. Y ese error se acumularía. Después de un día, el error sería de 7 millas. Después de 2 días, 14 millas. En una semana, el GPS sería completamente inútil para la navegación. Tu teléfono pensaría que estás en una ciudad diferente. El sistema de navegación de tu coche te daría indicaciones a la nada. Así que los satélites GPS tienen que corregir constantemente los efectos relativistas causados por el movimiento y la gravedad. Los relojes de los satélites están programados para funcionar ligeramente más despacio de lo que lo harían naturalmente, compensando los efectos relativistas. Cada vez que usas el GPS para navegar, confías en las correcciones de los efectos del movimiento a través del espacio. Confías en las teorías de la relatividad de Einstein. Sin ellas, el GPS simplemente no funcionaría. Esta es una de las aplicaciones más prácticas de la relatividad en la vida cotidiana. La mayoría de la gente piensa en la relatividad como física abstracta, algo que solo importa para los agujeros negros y el Big Bang. Pero la relatividad importa cada vez que consultas el mapa de tu teléfono, cada vez que usas la navegación giro a giro, cada vez que un paquete se entrega en tu casa usando coordenadas G, P, S. Todo eso se basa en comprender cómo el movimiento a través del espacio afecta el paso del tiempo. Los ingenieros que diseñaron el G, P, S tuvieron que tener en cuenta el hecho de que la Tierra está girando a más de 1,000 miles per hour en el ecuador. Tuvieron que tener en cuenta el hecho de que los satélites se mueven a más de 8,000 miles per hour. Tuvieron que tener en cuenta la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa de la Tierra. Todo este movimiento, todos estos efectos relativistas están integrados en el sistema. Y funciona. El G, P, S tiene una precisión de unas 16 feet en condiciones normales. Algunos sistemas especializados pueden alcanzar una precisión de hasta unas pocas pulgadas. Todo porque entendemos cómo el movimiento afecta al tiempo. Segundo, está la radiación cósmica. La Tierra está constantemente bombardeada por partículas de alta energía del espacio. Estos rayos cósmicos son principalmente protones que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Algunos viajan al 99.99% de la velocidad de la luz o más rápido. Provienen de explosiones de supernovas, estrellas de neutrones, agujeros negros y otros eventos violentos en la galaxia. Algunos provienen de eventos en otras galaxias. Algunos podrían incluso provenir del propio Big Bang. Cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera de la Tierra, crean cascadas de partículas secundarias.
un solo rayo cósmico de alta energía puede crear miles o millones de partículas secundarias. Estas partículas llueven constantemente sobre la superficie. Unos 10,000 partículas de rayos cósmicos inciden en cada metro cuadrado de la superficie terrestre cada minuto. Ahora mismo te están alcanzando rayos cósmicos. Decenas de ellos atraviesan tu cuerpo cada segundo. La mayoría te atraviesan sin causar daño. Tu cuerpo es en su mayor parte espacio vacío a nivel atómico, por lo que la mayoría de las partículas simplemente te atraviesan. Pero algunas pueden dañar el ADN y potencialmente causar cáncer. El riesgo es pequeño a nivel del suelo porque la Tierra tiene dos formas de protección. Primero, el campo magnético de la Tierra desvía muchos rayos cósmicos. Las partículas cargadas giran a lo largo de las líneas del campo magnético. El campo magnético de la Tierra canaliza los rayos cósmicos hacia los polos. Por eso la aurora boreal y la aurora austral ocurren cerca del Ártico y el Antártico. Esas luces brillantes son causadas por rayos cósmicos que inciden en la atmósfera superior. Segundo, la atmósfera absorbe muchos más rayos cósmicos. La atmósfera es densa. A nivel del mar, hay unas 10 toneladas de aire sobre cada metro cuadrado. Los rayos cósmicos colisionan con las moléculas de aire. Las colisiones crean cascadas de partículas que gradualmente pierden energía a medida que descienden en cascada a través de la atmósfera. Para cuando llegan al suelo, la mayor parte de la energía ha sido absorbida, pero algunas todavía logran pasar. Si vuelas en un avión, estás expuesto a niveles más altos de radiación cósmica. A altitud de crucero, unos 35,000 pies, la atmósfera sobre ti es mucho más delgada. Solo unas 30 toneladas de aire por metro cuadrado, en lugar de 10. La radiación cósmica a esa altitud es unas 100 veces mayor que a nivel del mar. Los pilotos y asistentes de vuelo que pasan miles de horas en el aire reciben dosis medibles de radiación. Todavía no es peligroso para los viajeros ocasionales, pero es algo que las aerolíneas y las autoridades de aviación monitorean. Los astronautas en el espacio están expuestos a niveles mucho más altos de radiación cósmica. La Estación Espacial Internacional orbita a unas 250 millas de altura. Casi no hay atmósfera a esa altitud, y el campo magnético es más débil. Los astronautas en la EEI reciben dosis de radiación unas 150 veces mayores que las personas en Tierra. Durante una estancia de 5 meses en la EEI, un astronauta recibe aproximadamente la misma dosis de radiación que una tomografía computarizada de cuerpo completo cada 5 o 6 días. Es manejable para misiones cortas, pero para misiones más largas, la radiación se convierte en una seria preocupación. Marte es aún peor. Marte no tiene campo magnético global, casi no tiene atmósfera. La presión atmosférica en Marte es inferior al 1% de la de la Tierra. Los astronautas en Marte estarían expuestos a la fuerza total de la radiación cósmica. Un viaje a Marte dura unos 6 to 9 months por trayecto. Durante ese tiempo, los astronautas viajarían por el espacio interplanetario sin protección, excepto el casco de su nave espacial. La dosis de radiación para un viaje de ida y vuelta a Marte sería significativa, suficiente para aumentar notablemente el riesgo de cáncer. Y cuanto más rápido viajamos por el espacio, más rayos cósmicos encontramos. Si alguna vez enviamos humanos a Marte o más allá, tendremos que protegerlos de la radiación cósmica. Podríamos construir naves espaciales con paredes gruesas hechas de agua o plástico. Los materiales con muchos átomos de hidrógeno son buenos para detener los rayos cósmicos. Podríamos usar campos magnéticos para desviar partículas, creando una magnetosfera artificial alrededor de la nave espacial. Podríamos limitar la duración de la misión para reducir la exposición total. O podríamos aceptar el riesgo y enviar astronautas de todos modos, sabiendo que se arriesgan. Este es uno de los principales desafíos de los viajes espaciales de larga duración. No la falta de aire, agua o comida. Esos son problemas de ingeniería con soluciones conocidas. La radiación cósmica es un problema de física. Es una consecuencia del movimiento a través del espacio. Mientras viajemos por la galaxia a cientos de miles de millas por hora, encontraremos partículas de alta energía, y no hay forma de evitarlas por completo. Tercero, está el fondo de microondas cósmico.
Debido a que nos movemos a más de 1 millón de millas por hora, en relación con el CMB parece ligeramente más cálido en la dirección en la que nos movemos y ligeramente más frío en la dirección opuesta. Esta anisotropía dipolar es como medimos nuestro movimiento a través del espacio. Pero también significa que el universo se ve ligeramente diferente dependiendo de la dirección en la que se mire. Esto no afecta la vida diaria, pero es una consideración importante para la cosmología. Cuando los científicos estudian el CMB para aprender sobre el universo temprano, tienen que corregir nuestro movimiento a través del espacio. Tienen que restar la anisotropía dipolar para ver la estructura subyacente. Y cuarto, está la expansión del espacio. La expansión no nos afecta localmente porque la gravedad mantiene unido el sistema solar. Pero a escalas muy grandes cambia el universo. Las galaxias que están a miles de millones de años luz de distancia se alejan de nosotros. Su luz está corrida al rojo. Y debido a la expansión, podemos ver galaxias que ahora están más allá de nuestro horizonte cósmico. La luz que vemos de ellas fue emitida hace miles de millones de años cuando estaban más cerca. Pero la expansión las ha llevado más allá del borde del universo observable. Las vemos como eran, no como son. Y nunca las veremos como son ahora porque su luz actual nunca nos llegará. La expansión está cambiando constantemente el universo observable. Está llegando nueva luz de galaxias distantes. Las galaxias viejas están desapareciendo más allá del horizonte. El universo que vemos no es el universo como es, sino el universo como era en diferentes momentos del pasado. Y todo esto es una consecuencia del movimiento. Movimiento a través del espacio. Movimiento del propio espacio. Hablemos de algo filosófico. ¿Qué significa todo este movimiento para nuestro lugar en el universo? Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos que estábamos en el centro. La Tierra estaba estacionaria. Todo lo demás se movía a nuestro alrededor. El Sol, la Luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Éramos especiales, importantes, el punto alrededor del cual giraba el cosmos. Esto tenía sentido basado en la observación. Cuando te paras en el suelo y miras hacia arriba, realmente parece que el cielo está girando a tu alrededor. Esta visión geocéntrica duró miles de años. Pero entonces Copérnico demostró que la Tierra orbita alrededor del Sol. Publicado en 1543, su modelo colocó al Sol en el centro. La Tierra se convirtió en un planeta más. Esto fue revolucionario. La Iglesia Católica se opuso a la idea durante siglos, pero la evidencia seguía acumulándose. Luego, descubrimos que el Sol es solo una estrella entre miles de millones en la Vía Láctea. No estábamos en el centro de la galaxia. Estamos ubicados en los suburbios, aproximadamente a medio camino entre el centro y el borde. Nada especial en nuestra ubicación. Luego, descubrimos que la Vía Láctea es solo una galaxia entre billones en el universo. No estábamos en el centro del universo. De hecho, el universo no tiene un centro. El Big Bang ocurrió en todas partes simultáneamente. Cada punto en el espacio es igualmente válido como centro de expansión. Y ahora sabemos que nos movemos a través del espacio a más de 1 millón de millas por hora, siendo atraídos por la gravedad hacia estructuras distantes que apenas podemos ver. No estamos en el centro de nada. No estamos estacionarios. Somos solo un pequeño planeta, en un pequeño sistema solar en una galaxia entre billones, todas las cuales se mueven a través de un universo en expansión. Esto a veces se llama el principio copernicano. La idea de que no somos especiales, que no hay nada único en nuestra ubicación o en nuestro movimiento. Somos típicos, promedio, poco destacables. Y en cierto modo, eso es humillante. Nos pone en nuestro lugar. Nos recuerda que el universo no gira a nuestro alrededor, literalmente. No somos los personajes principales en algún drama cósmico. Somos solo observadores, tratando de entender lo que está sucediendo. Seres diminutos en un planeta diminuto, mirando un vasto universo y preguntándose qué significa todo esto. Pero hay otra forma de verlo. Sí, somos pequeños. Sí, nos movemos a través del espacio a velocidades increíbles. Sí, no estamos en el centro de nada. Pero también somos los únicos seres que conocemos que pueden entender esto.
Somos los únicos que podemos medir el fondo cósmico de microondas y calcular nuestro movimiento a través del espacio. Somos los únicos que podemos construir telescopios y ver galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Somos los únicos que podemos darnos cuenta de que nos movemos a más de 1 millón de millas por hora y explicar por qué no lo sentimos. Somos los únicos que podemos contemplar nuestro lugar en el cosmos. Eso es notable. Eso es extraordinario. De todos los planetas en todas las galaxias, la Tierra es la que produjo una especie capaz de comprender el universo, capaz de hacer preguntas sobre el movimiento, el tiempo y el espacio, capaz de encontrar las respuestas. Puede que no estemos en el centro, puede que no estemos quietos, pero somos conscientes, somos curiosos. Somos capaces de asombro. Y eso nos hace especiales de una manera diferente. No especiales por donde estamos, sino especiales por lo que podemos hacer. Podemos pensar, podemos cuestionar, podemos explorar y podemos entender. Estamos hechos de átomos forjados en los corazones de estrellas antiguas. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. A través de nosotros, la materia inconsciente se ha vuelto consciente. Eso es profundo. Ahora, volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿A qué velocidad nos movemos realmente por el espacio? Y la respuesta es que depende de lo que quieras decir con realmente. Si te refieres a la superficie de la Tierra, apenas te mueves. Quizás unas pocas millas por hora si estás caminando. Si te refieres al centro de la Tierra, te mueves a hasta 1040 miles per hour debido a la rotación de la Tierra. Si te refieres al Sol, te mueves a unas 66,600 miles per hour. Si te refieres al centro de la galaxia, te mueves a unas 490,000 miles per hour. Si te refieres al fondo cósmico de microondas, te mueves a unas 1,342,000 miles per hour. Todas estas respuestas son correctas. Simplemente miden cosas diferentes. No hay una única velocidad verdadera. El movimiento siempre es relativo. Y esa es una de las ideas más profundas de toda la física. No hay un marco de referencia absoluto. Ninguna rejilla cósmica. Ningún reloj universal. Solo diferentes perspectivas, todas igualmente válidas. Cuando Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, esta fue una de sus ideas clave. El movimiento es relativo. El tiempo es relativo. Incluso el espacio mismo es relativo. Lo que es absoluto es la velocidad de la luz y las leyes de la física. Esas son las mismas para todos, sin importar cuán rápido se muevan. Pero la velocidad en sí, eso depende de quién esté midiendo. Entonces, la próxima vez que alguien te pregunte a qué velocidad te mueves, puedes darle un rango. Cualquier cosa desde 0 miles per hour hasta más de 1 millón de miles per hour. Y tendrías razón de cualquier manera. Simplemente depende del marco de referencia. Hablemos del futuro. ¿Qué pasará con todo este movimiento a medida que el universo continúe evolucionando? Primero, la rotación de la Tierra se está desacelerando. La gravedad de la Luna crea mareas en la Tierra. Así es como funciona. La gravedad de la Luna atrae a la Tierra. Atrae más fuertemente al lado más cercano a la Luna. Atrae menos fuertemente al centro de la Tierra. Y atrae aún menos fuertemente al lado lejano. Esta diferencia en la fuerza gravitacional, llamada fuerza de marea, estira ligeramente la Tierra. La Tierra sólida se deforma un poco, pero no mucho. Los océanos se deforman mucho más. El agua en el lado de la Tierra que mira a la Luna es atraída hacia la Luna, creando un bulto. El agua en el lado lejano también se abulta hacia afuera, porque es atraída con menos fuerza que el centro de la Tierra. Por lo tanto, la Tierra tiene dos bultos de marea, uno mirando a la Luna y otro en el lado opuesto. A medida que la Tierra rota, diferentes partes del planeta pasan a través de estos bultos. Cuando estás en un bulto, el océano está más alto. Eso es marea alta. Cuando estás entre los bultos, el océano está más bajo. Eso es marea baja. La mayoría de las áreas costeras experimentan 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día.
a medida que la Tierra rota a través de los dos bultos. Pero aquí está la parte clave. La rotación de la Tierra es más rápida que la órbita de la Luna. La Tierra rota una vez cada 24 hours. La Luna orbita la Tierra una vez cada 27.3 días. Por lo tanto, la Tierra intenta arrastrar los bultos de las mareas consigo mientras rota. Pero la gravedad de la Luna intenta mantener los bultos alineados con la Luna. El resultado es fricción. Los bultos de las mareas están ligeramente por delante de la línea entre la Tierra y la Luna. Esto crea un par de torsión, una fuerza de torsión que frena la rotación de la Tierra. Es como un freno. La fricción entre el agua en movimiento y el fondo del océano disipa energía. Esa energía proviene de la rotación de la Tierra. A medida que la Tierra pierde energía de rotación, gira más lentamente. El efecto es pequeño. El día de la Tierra se está alargando unos 1.7 milisegundos por siglo. Esos son 1.7 milésimas de segundo cada 100 years. Nunca lo notarías en una vida humana, pero a lo largo del tiempo geológico se acumula. Hace unos 600 millones de años, un día en la Tierra duraba solo unas 21 horas y media. Cuando la primera vida multicelular compleja evolucionaba en los océanos, la Tierra giraba más rápido. Un año todavía tenía unos 365 días, pero cada día era más corto. Por lo tanto, había más días en un año. Sabemos esto al estudiarnos anillos de crecimiento en corales antiguos. Los corales depositan anillos de crecimiento diarios como lo hacen los árboles. Al contar los anillos entre marcadores estacionales, los paleontólogos pueden determinar cuántos días había en un año hace cientos de millones de años. Los datos confirman que los días eran más cortos y los años tenían más días. Retrocediendo aún más, hace unos 4.5 mil millones de años, cuando se formó la Luna, la Tierra giraba mucho más rápido. Un día podría haber durado solo 4 o 5 horas. La Luna también estaba mucho más cerca, a solo unas 15,000 millas de distancia, en lugar de las 239,000 millas actuales. Desde la superficie de la Tierra, la Luna habría parecido enorme en el cielo, unas 15 veces más grande de lo que lo hace ahora. Las mareas habrían sido masivas, de cientos de pies de altura en algunos lugares. Pero, a lo largo de miles de millones de años, sucedieron dos cosas. La rotación de la Tierra se ralentizó y la Luna se alejó. Estos dos efectos están conectados. A medida que la rotación de la Tierra se ralentiza, la Tierra pierde momento angular. Ese momento angular no desaparece. Se transfiere a la Luna. La Luna gana momento angular, lo que hace que su órbita se expanda. La Luna se está alejando actualmente de la Tierra a unas 1.5 pulgadas por año. Eso es aproximadamente la misma velocidad a la que crecen tus uñas. Sabemos esto con precisión porque los astronautas del Apolo dejaron retroreflectores en la superficie de la Luna. Los científicos en la Tierra apuntan láseres a estos retroreflectores y miden cuánto tiempo tarda la luz en rebotar. Al rastrear esta distancia durante décadas, podemos medir la recesión de la Luna con una precisión de unos pocos milímetros. En el futuro, la rotación de la Tierra continuará ralentizándose y la Luna continuará alejándose. Finalmente, dentro de miles de millones de años, la rotación de la Tierra se ralentizará hasta el punto en que un lado siempre mire hacia la Luna. Esto se llama bloqueo de marea. En ese momento, un día en la Tierra equivaldrá al período orbital de la Luna. Ambos tendrán unos 47 días actuales de duración. Un lado de la Tierra siempre verá la Luna inmóvil en el cielo. El otro lado nunca verá la Luna. Esto es lo que ya le ha sucedido a la Luna. La rotación de la Luna se ha ralentizado hasta el punto en que un lado siempre mira hacia la Tierra. La Luna está bloqueada por marea a la Tierra. Rota una vez por órbita, que es por lo que siempre vemos la misma cara. El lado lejano de la Luna, a menudo llamado incorrectamente el lado oscuro, nunca es visible desde la Tierra. No porque esté siempre oscuro, recibe tanta luz solar como el lado cercano, sino porque nunca nos mira. Lo mismo le sucederá eventualmente a la Tierra. Un lado siempre mirará hacia la Luna, pero esto llevará miles de millones de años.
El proceso es lento porque la Tierra es mucho más masiva que la Luna. Se necesita más energía para ralentizar la rotación de la Tierra de la que se necesitó para ralentizar la de la Luna. Para cuando la Tierra se bloquee por marea a la Luna, habrán sucedido otras cosas. Enzón se habrá convertido en una gigante roja y probablemente habrá engullido la Tierra, o al menos la habrá chamuscado hasta hacerla irreconocible. Por lo tanto, la rotación de la Tierra probablemente terminará no por el acoplamiento de marea, sino porque la Tierra misma será destruida o quedará inhabitable. Pero por ahora, la Tierra todavía está girando. Todavía se está frenando a 1.7 milisegundos por siglo. Todavía está perdiendo energía de rotación debido a las mareas, y la Luna todavía se está alejando, 1.5 pulgadas por año, impulsada por el momento angular robado al giro de la Tierra. Segundo, la órbita de la Tierra alrededor del Sol está cambiando lentamente. El Sol está perdiendo masa a través del viento solar. Cada segundo, el Sol convierte aproximadamente 4 millones de toneladas de masa en energía a través de la fusión. Esa masa se pierde. A medida que el Sol pierde masa, su atracción gravitatoria se debilita. La órbita de la Tierra se espiraliza gradualmente hacia afuera. El efecto es minúsculo, solo unos 1.5 centímetros por año. Eso es menos de 1 pulgada. Pero a lo largo de miles de millones de años se acumula. Finalmente, la Tierra estará más lejos del Sol de lo que está ahora. Esto podría salvar a la Tierra de ser engullida cuando el Sol se convierta en una gigante roja. El Sol se expandirá a aproximadamente 250 veces su tamaño actual. Actualmente, eso llegaría justo más allá de la órbita de la Tierra. Pero para cuando el Sol se expanda, la Tierra podría haberse alejado lo suficiente como para evitar ser engullida. Aún así, estará chamuscada. Los océanos hervirán, la atmósfera será despojada, pero el planeta podría sobrevivir como una roca estéril orbitando una enana blanca. Tercero, la órbita del Sol alrededor de la galaxia continuará. El Sol completará muchas más órbitas alrededor del centro galáctico a lo largo de miles de millones de años. Cada órbita dura unos 230 millones de años. En otros 4.000 millones de años, el Sol habrá completado unas 17 órbitas más. Pero la galaxia misma cambiará. Las estrellas continuarán formándose y muriendo. Las explosiones de supernova dispersarán elementos pesados. Nuevos sistemas solares se formarán a partir de los escombros. Y eventualmente, la Vía Láctea colisionará con Andrómeda. Cuando eso suceda, la órbita del Sol se verá alterada. La galaxia fusionada tendrá una estructura diferente. El Sol podría terminar en una parte diferente de la galaxia. Incluso podría ser expulsado por completo, lanzado al espacio intergaláctico. No lo sabemos. Pero la colisión lo cambiará todo. Cuarto, el movimiento de la galaxia en relación con el fondo cósmico de microondas continuará. La Vía Láctea seguirá cayendo hacia el gran atractor. Seguirá moviéndose por el espacio a más de 1 millón de millas por hora. Eventualmente, se fusionará con otras galaxias en el grupo local. La Vía Láctea, Andrómeda y las galaxias más pequeñas se fusionarán en una única galaxia elíptica gigante. Los astrónomos ya le han dado un nombre a esta futura galaxia, Milcomeda, una combinación de Vía Láctea y Andrómeda. Milcomeda será mucho más grande que cualquiera de las galaxias por sí sola, y continuará moviéndose por el espacio, atraída por la gravedad de estructuras distantes. Quinto, la expansión del universo continuará, y se está acelerando. Este es uno de los descubrimientos más profundos en cosmología. Durante la mayor parte del siglo XX, los científicos asumieron que la expansión del universo se estaba desacelerando. El razonamiento parecía obvio. La gravedad debería estar juntando todo. El Big Bang dispersó la materia hacia afuera, pero la gravedad debería ralentizar esa expansión. La pregunta era si había suficiente materia para detener la expansión por completo y causar un Big Crunch, un reverso del Big Bang donde todo colapsa de nuevo, o si la expansión continuaría para siempre, simplemente desacelerándose gradualmente. A fines de la década de 1990,
2 equipos de astrónomos se propusieron medir cuánto se estaba desacelerando la expansión. Estudiaron supernovas de tipo 1A, estrellas en explosión que se pueden ver a miles de millones de años luz de distancia. Las supernovas de tipo 1A son útiles porque todas tienen aproximadamente el mismo brillo. Si ves una que es más tenue, sabes que está más lejos. Al medir el brillo y el corrimiento al rojo de estas supernovas, se puede determinar tanto su distancia como la velocidad a la que retroceden. Esto te dice cómo ha cambiado la tasa de expansión con el tiempo. Ambos equipos esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando. En cambio, encontraron lo contrario. La expansión se está acelerando. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado, lo que significa que estaban más lejos de lo esperado. El universo se había expandido más de lo predicho. La tasa de expansión estaba aumentando, no disminuyendo. Esto fue impactante. Contradijo décadas de suposiciones. Ambos equipos volvieron a verificar sus resultados, buscaron errores, consideraron explicaciones alternativas, pero los datos eran claros. La expansión del universo se está acelerando. En 2011, los 3 científicos principales, Sol Perlmutter, Brian Smith y Adam Riess, recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Pero el descubrimiento planteó una gran pregunta. ¿Qué está causando la aceleración? La gravedad une las cosas. Puede ralentizar una expansión, pero no puede acelerarla. Algo más debe estar empujando el espacio. Los científicos llaman a esto energía oscura. El nombre es un marcador de posición. No nos dice qué es la energía oscura. Simplemente reconoce que hay alguna forma de energía que causa la aceleración y no sabemos qué es. La explicación más simple es que la energía oscura es una propiedad del propio espacio. En las ecuaciones de Einstein hay un término llamado constante cosmológica. Einstein agregó originalmente este término para hacer que el universo fuera estático, ni en expansión ni en contracción. Más tarde lo llamó su mayor error, cuando Edwin Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo. Pero resulta que la constante cosmológica podría ser real después de todo. Representa la densidad de energía del propio espacio vacío. Incluso el espacio vacío sin materia ni radiación tiene energía. Esto se llama energía del vacío. En la teoría cuántica de campos, el vacío no está realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Estas fluctuaciones contribuyen energía al vacío. Si el vacío tiene energía y el universo es en su mayoría espacio vacío, entonces la cantidad total de energía del vacío aumenta a medida que el universo se expande. Más espacio significa más energía del vacío, y esta energía empuja el espacio. Cuanto más se expande el universo, más energía del vacío hay, y más se acelera la expansión. Es un proceso descontrolado. Hay un gran problema con esta explicación. Cuando calculas la energía del vacío usando la teoría cuántica de campos, obtienes un número que es aproximadamente 10 elevado a la potencia de millón o veces mayor que lo que observamos. Eso es un 1 seguido de millón o veces ceros. Es una de las peores predicciones en la historia de la física. Nadie sabe por qué el valor calculado es tan diferente del valor observado. Esto se llama el problema de la constante cosmológica, y es uno de los mayores misterios sin resolver en física. A pesar de este problema, el modelo más simple que se ajusta a los datos es una constante cosmológica con un valor positivo muy pequeño. Alrededor del 68% de la energía total del universo proviene de la energía oscura. Alrededor del 27% proviene de la materia oscura. Y solo alrededor del 5% proviene de la materia ordinaria, de la que podemos ver. Átomos, estrellas, planetas, gas, polvo, todo lo visible constituye solo el 100% del universo. El resto es oscuro, y no sabemos qué es. La energía oscura no se agrupa como la materia, se distribuye uniformemente por el espacio. Su densidad no cambia a medida que el universo se expande. Es por eso que se vuelve dominante con el tiempo. A medida que el universo se expande, la materia se vuelve más diluida.
las galaxias se separan más. La densidad promedio de materia disminuye. Pero la densidad de la energía oscura se mantiene constante. Por lo tanto, a medida que el universo se hace más grande, la energía oscura se convierte en una fracción mayor del total. Finalmente, la energía oscura domina por completo. La aceleración ha estado ocurriendo durante unos 1000 millones de años. Antes de eso, la expansión del universo se estaba desacelerando debido a la gravedad. Pero a medida que el universo se expandió, la materia se volvió más diluida. La influencia de la gravedad se debilitó. La influencia de la energía oscura se mantuvo constante o incluso aumentó. Eventualmente, la energía oscura se impuso y la expansión comenzó a acelerarse. En el futuro lejano, la aceleración continuará. Las galaxias distantes serán empujadas más allá de nuestro horizonte cósmico. El universo observable se encogerá. No porque el universo se esté haciendo más pequeño, sino porque la luz de las galaxias distantes nunca nos alcanzará. La expansión las está alejando más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros. Eventualmente, en billones de años, las únicas galaxias visibles serán aquellas unidas gravitacionalmente a nuestro grupo local, la Vía Láctea, Andrómeda y unas pocas docenas de galaxias más pequeñas. Todo lo demás habrá sido arrastrado por la expansión del espacio. Un observador en ese futuro lejano mirará el cielo nocturno y verá solo su propia galaxia. Quizás unas pocas galaxias cercanas, si es que quedan, separadas. No verán ninguna otra galaxia. No verán el fondo cósmico de microondas. Se habrá desplazado al rojo hasta la invisibilidad. Su longitud de onda se estirará hasta el infinito por la expansión. No tendrán evidencia de que el universo se está expandiendo. Pensarán que su galaxia es el universo entero. Pensarán que están solos. No tendrán forma de descubrir el Big Bang. Ninguna forma de medir la edad del universo. Toda la evidencia se habrá desvanecido. Estamos viviendo en un tiempo especial, un tiempo en el que el universo es lo suficientemente viejo para que se hayan formado estrellas y galaxias y para que evolucione la vida inteligente, pero lo suficientemente joven para que aún podamos ver la evidencia del Big Bang. Todavía podemos ver galaxias distantes. Todavía podemos medir la expansión. Todavía podemos detectar el fondo cósmico de microondas. En el futuro lejano, eso no será posible. La evidencia habrá desaparecido. Cualquier civilización que surja en el futuro lejano estará desconectada del conocimiento que tenemos hoy. A menos que dejemos un mensaje para ellos de alguna manera. Esto hace que nuestra era sea única, no solo en la historia humana, sino en la historia cósmica. Estamos en una ventana de tiempo en la que los secretos más profundos del universo aún son visibles. Entonces, todo este movimiento, todas estas velocidades increíbles, son parte de un universo que cambia constantemente. La Tierra se mueve, el Sol se mueve, la galaxia se mueve y el universo mismo se está expandiendo. Nada es estacionario, nada es permanente. Todo está en movimiento y todo está cambiando. Entonces, ¿qué hemos aprendido esta noche? Hemos aprendido que te mueves por el espacio a más de 1 millón de millas por hora. Hemos aprendido que este movimiento está en capas. La rotación de la Tierra, la órbita de la Tierra, la órbita del Sol, el movimiento de la galaxia, la expansión del espacio, todo sucede simultáneamente. Hemos aprendido que no puedes sentir este movimiento porque es suave y constante, y todo a tu alrededor se mueve contigo. Hemos aprendido que el movimiento es relativo, que no hay velocidad absoluta, solo velocidad relativa a algo más. Hemos aprendido que este movimiento afecta cómo vemos el universo, cómo navegamos por el espacio e incluso cómo medimos el tiempo. Y hemos aprendido que este movimiento continuará, cambiando a lo largo de miles de millones de años a medida que el universo evoluciona. Pero aquí está lo más importante. Ninguno de estos movimientos importa en tu vida diaria. Estás quieto en relación con tu entorno. Y ese es el único movimiento que importa para tu experiencia inmediata. El hecho de que te estés lanzando por el espacio a velocidades increíbles no cambia nada sobre cómo vives tu vida. Sigues siendo tú. Sigues aquí.
Sigues experimentando el mundo de la misma manera que siempre lo has hecho. Pero saber sobre este movimiento, entenderlo, eso cambia algo más. Cambia cómo te ves a ti mismo en el contexto del universo. Te recuerda que eres parte de algo vasto y dinámico y en constante movimiento. No estás separado del universo, eres parte de él. Estás viajando en un planeta que está viajando en un sistema solar, que está viajando en una galaxia que se mueve a través de un universo en expansión. Estás conectado a todo. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella que vivió y murió hace miles de millones de años. Esos átomos han estado moviéndose por el espacio desde entonces, orbitando la galaxia, colapsando en nuevas estrellas, siendo despedidos en explosiones de supernova, eventualmente encontrando su camino a la Tierra y convirtiéndose en parte de ti. Estás hecho de polvo de estrellas y te mueves por el espacio a las mismas increíbles velocidades que esas estrellas. No estás solo en la Tierra, estás en un viaje que comenzó hace miles de millones de años y continuará mucho después de que te hayas ido. Un viaje a través del espacio y el tiempo. Y aunque no puedas sentir el movimiento, aunque parezca que estás quieto, eres parte de esta vasta danza cósmica, y eso es algo que vale la pena pensar. Así que la próxima vez que estés sentado tranquilamente, quizás por la noche mirando las estrellas, recuerda esto. No estás quieto, te estás moviendo, más rápido que cualquier coche, cualquier avión, cualquier cohete. Te mueves por el espacio a más de 1 millón de millas por hora. Y lo estás haciendo ahora mismo. Cada segundo, cada momento. Estás en el viaje de tu vida. Y ni siquiera tuviste que comprar una entrada. Gracias por acompañarme en esta exploración del movimiento. Si encontraste fascinante este viaje a través del espacio, considera darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Me ayuda a seguir haciendo estas inmersiones profundas en el cosmos. Y recuerda, no estás quieto. Te mueves por el espacio a increíbles velocidades. Simplemente no puedes sentirlo. Y ese es uno de los misterios más bellos del universo. Duerme bien esta noche, sabiendo que eres parte de algo vasto y dinámico. Estás viajando por el cosmos a velocidades que harían que el cohete más rápido pareciera lento. Y mañana, cuando te despiertes, habrás viajado millones de millas a través del espacio mientras soñabas. El universo está en movimiento. Y tú también. Buenas noches.